Vamos a iniciar la sesión de hoy. Bien, entonces, ¿algún voluntario que quiera recibir sus 5 puntos de participación? No hay voluntarios. Escojo al azar. A ver, vamos viendo. ¿Quién falta participación? Christopher Gallegos, ¿está aquí? Sí, estoy aquí. Ya. Bueno, Por favor, buenos enciende días. tu cámara. Sí, supongo que estoy en biblioteca. No, No, no te funciona la cámara. ahí está, ahora. Ahí está. Bien, chévere. Bien, Christopher. Entonces, ¿nos podrías dar un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada? Claro que sí. Lo que me acuerdo eran, más que nada, las propiedades que eran solubilidad, concentración, también pH. Sin embargo, no me acuerdo el nombre de propiedades extendibles y es el nombre que no me acuerdo. Extensivas e intensivas. Extensivas e intensivas, exactamente. Y ahí se dividía en, dependiendo si extensivas, si afectaba la cantidad o no, y entonces veía concentración, pH y diferentes propiedades, mientras que las otras, como volumen, masa, aumentaban, a medida que la cantidad también aumentaba. Bien, Eso es lo sigue, que más me sigue. acuerdo. Ya, vamos a ayudarte un poquito. Eh, yo mencionaba que en la solubilidad existe el efecto del ion común, que es un factor bastante influyente en la solubilidad o precipitación de un sólido como tal. Entonces, ¿me podías explicar a qué se debe ese efecto de ion común? Había un principio que yo les había puesto en la pizarra. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué pasaba con si yo utilizo un ion común? ¿Qué pasa con el equilibrio químico? Se desplaza hasta, ok, se desplaza, se perturba, pero se desplaza hasta volver a formar otro equilibrio estable de la, de la reacción. Esto es lo Ya, único que me si yo acuerdo. pongo una sal de un, por ejemplo, cloruro de sodio y cloruro de plata, entonces, Claro. ¿cuál sería mi ion común y en qué sentido se desplaza el equilibrio químico? ¿Hacia los productos o hacia los reactivos? El cloruro sería el ion común y hacia los productos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuál es el ion común? ¿Estás ahí? Sobre Álvaro. El cloro, el cloro. Exactamente, el cloruro es el ion común. Y para ayudarte un poquito, nosotros trabajamos la semana pasada con el principio de Le Chatelier, que me decía que si yo afecto el equilibrio, perturbo el equilibrio de un sistema, se desplaza como tal hacia el sentido contrario. Entonces, al agregar una sal de cloruro y una sal de plata, al tener ese ion común que vendría a ser el cloruro, lo que hace es que aumento la cantidad de productos que tengo y el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. Entonces voy a tener la precipitación. Entonces está media tu participación. Vamos a ver la otra pregunta. Em, También mencionamos algo del índice de refracción. ¿Qué me puedes decir acerca del índice de refracción? ¿Qué es el índice de refracción? Es la forma en la que la luz atraviesa un líquido, bueno, en el caso del agua, un líquido, y nosotros lo vemos reflejado. En el caso del ejemplo de la cuchara, en el cual fuera del agua se veía con cierto ángulo de inclinación, por decirlo así, mientras que en el agua, si veíamos, observamos al agua, está desplazado un poco hacia adelante y se ve el índice de inclinación, ya que Perfecto, se refleja perfecto. diferentemente dentro del agua. Bien, bien, correctísimo, Christopher. Bien, entonces, está correcta tu participación. Lo único que me quedaste debiendo es el principio del Le Chatelier y cómo ocurre el equilibrio químico, hacia qué sentido, porque necesitas productos y era reactivos, porque tengo la precipitación. Bien, pero ya tenemos media participación. En la siguiente clase quisieras participar, entonces podríamos ganar esos 5 puntitos. Bien, ¿alguien más que quisiera participar para la participación? ¿Alguien más que quiera tener sus 5 puntos? Al azar otra vez. A ver, vamos al azar. Romina León,
Romina, Hola Miss, buenos días. hola Romina, ¿cómo estás? Buen día. Ayúdame encendiendo tu cámara para la participación de hoy. Ya, ok. Ya, a ver, listo, Miss. Ya, bien. Entonces, podríamos tener un resumen de tu parte de que complemente lo que dijo el compañero. Pues sí, la clase pasada observamos acerca del tema de la solubilidad y pues algo que a mí me llamó mucho la atención que usted mencionó en la clase pasada, para agregar de todo lo que dijo mi compañero, es que las moléculas polares y no polares no se pueden mezclar del todo, no tienen esa solubilidad. Ujú. Eso ahí es lo que más me llamó la atención de la clase. Ya, claro, porque vimos que actúan diferentes fuerzas intermoleculares y por ende la polaridad es un factor dentro de mi solubilidad, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas qué tipo de fuerzas intermoleculares hablamos la clase pasada? Mm, No recuerdo mucho, pero recuerdo de las fuerzas intermoleculares de ion dipolo, por ejemplo. Ya, esa es una, sí, correcto. Fuerzas Ahora, de para Van der ayudarte, Waals también. ya, Y de ahí no me acuerdo más. No, creo que ya no me acuerdo más. ya, para ayudarte un poquito, teníamos el etanol. El etanol tiene un grupo funcional que es polar o afín al agua. ¿Cuál es ese grupo funcional? Grupo funcional del etanol. Los alcoholes, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo se llama Sí. ese OH? Los hidróxidos. Exactamente. Entonces los hidróxidos formaban puentes de hidrógeno, que es una fuerza intermolecular. El ion dipolo también es una fuerza intermolecular y también me parece que con ustedes vimos lo que era la electronegatividad, ¿verdad? Que lo podíamos ver en una tabla periódica que va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, mientras más electronegativo sea la molécula, voy a tener una carga parcial negativa y del otro lado podré tener una carga parcial positiva. Entonces, ¿te acuerdas cómo se llama esa fuerza intermolecular cuando tengo esa diferencia de cargas? Fuerza Comienza con intermolecular. dipolo. Dipolo. No es ion dipolo, no. Ah, No recuerdo. dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Ok. Ya. Ok, tenemos esa fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Bien. Entonces, eso se debe a la electronegatividad de la molécula. Y un ejemplo vendría a ser los grupos carbonilos, los grupos cetonas, que tienen un grupo carbonilo, un grupo oxígeno que tiene una carga parcial negativa y una carga parcial positiva en el carbono. Entonces, si yo quiero interactuar ese tipo de moléculas, tiene que tener por lo menos esa misma diferencia de electronegatividad para poderse atraer entre sí y tener una solubilidad. Bien, entonces, para ayudarte un poquito con tu puntuación. ¿Te acuerdas para qué usábamos el refractómetro? ¿Por qué necesitábamos calcular el índice de refracción? ¿Cuál es la aplicación directa? Mm, Teníamos una tablita, ¿verdad? Que cada líquido tiene un índice de refracción. ¿Y qué pasa si yo le agrego un sólido, un azúcar concentrada o una solución salina? ¿Qué pasaba con el índice de refracción? ¿Cambiaba, disminuía, aumentaba? A ver, aumentaba. ¿Ya? Entonces, si el índice de refracción me dice que si agrego un soluto y este aumenta, ¿qué aplicación tú le darías? ¿Podría interpretar qué cosas? Podríamos interpretar la capacidad de la solubilidad, No, ¿no? no. ¿Te acuerdas? Mm, No. no recuerdo. Ok, entonces te ayudo un poquito. La refracción, como cada solución tiene un índice, un número como tal, estipulado ya en tablas, si yo agrego un soluto, me va a afectar la propiedad física de refracción. ¿Sí se escucha? Creo que se quedó.
Sí, tengo mal internet, ¿me escuchan? Ah, ya, ok, Estoy sí, dirigiéndome ahorita a la biblioteca para poder ya. escuchar mejor. Sí, perdón, pensé que no se me escuchaba. Bien, entonces, al tener cada solución un índice de refracción único, si yo agrego un soluto, va a aumentar. Entonces me va a afectar la pureza de mi compuesto. Entonces, el índice de refracción, una aplicación directa es identificar impurezas. Si yo tengo el agua que es 1,3333, el índice de refracción, y le pongo azúcar y ese el índice de refracción es 1,34, entonces yo ya sé que mi compuesto, mi solución no es totalmente pura. Entonces tengo una impureza. También me permite identificar compuestos. Por ejemplo, si tengo dos soluciones desconocidas y quiero identificar cuál compuesto es y tengo una base de datos, yo puedo decir que por su índice de refracción es este compuesto. Entonces, esas son dos aplicaciones que tengo del índice de refracción. Bien, Romina, gracias. Vamos a ponerte la mitad del puntaje. Ok, Eh, gracias. la siguiente clase puedes entonces recuperar tu puntaje. Ok, Bien, chicos, vamos a iniciar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver la parte de propiedades físicas. Creo que ya está compartiendo. Bien, chicos. Entonces, algo que sí les quedó bastante bien es lo de las propiedades extensivas y propiedades intensivas. Y eso me agrada porque así podemos identificar con qué propiedades estamos trabajando. Nuevamente, propiedades intensivas que no dependen de la materia, propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia. Y en esta segunda parte de la clase vamos a hablar de propiedades intensivas, como es el punto de ebullición y el punto de fusión. Y nuevamente vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares. Y tenía que ver bastante con lo que vimos en la clase pasada de solubilidad. Ahora vamos a ver cómo interpretarlas para determinar un punto de fusión o un punto de ebullición dentro de una sustancia, de un compuesto como tal. Entonces, recordando un poco lo que vimos en química general, nosotros hicimos una práctica de calorimetría, por ejemplo, que usamos ahí un termómetro. Y el termómetro tiene la parte de abajo que sería el bulbo. Cuando nosotros sumergimos el bulbo, lo que pasa es que está en contacto directo con la sustancia que está, al que se le está suministrando energía. Entonces, al tener ese contacto directo, generalmente el bulbo es metálico porque es un excelente conductor de calor y lo que hace es que la sustancia que está adentro del termómetro, ya sea de mercurio o de alcohol, se expande térmicamente, de manera que al recibir calor podemos interpretar eh, cuál es la temperatura que marca el termómetro. Entonces tenemos dos tipos de termómetros. Tenemos el termómetro de mercurio y el termómetro de alcohol. El termómetro de alcohol es el que usualmente vemos con el líquido que tiene una coloración roja, una coloración verde, azul. Podemos verlo de ese color. En cambio, el termómetro de mercurio, no sé si recordarán en química general, teníamos un termómetro amarillo que tenía el nivel de ese líquido adentro era como gris, plateado. Entonces, ese es un termómetro de mercurio. El mercurio es más tóxico, por ende, lo recomendable es trabajar con el alcohol, el termómetro de alcohol, porque si se llegara a romper el bulbo, no nos afecta en la parte de salud, pero el mercurio es más tóxico. Entonces, tenemos aquí varios sistemas en el que nosotros podemos medir la temperatura. Tenemos en grados Celsius, tenemos en grados Fahrenheit y tenemos en grados Kelvin. El Celsius es el que nosotros ocupamos, el grados Fahrenheit es el sistema inglés y el Kelvin es el sistema absoluto, donde la escala comienza desde 0 Kelvin hasta por encima de los 273. Entiéndase que los 273,0 Kelvin serían exactamente los 0 grados centígrados que nosotros interpretamos dentro de la escala de grados Celsius. Mientras que en los grados Fahrenheit, los 0 grados centígrados, en Fahrenheit serían los 32 grados Fahrenheit. Bien, entonces eh, aquí vemos una diferencia de cómo podemos calcular las temperaturas. En grados Celsius es el sistema que nosotros normalmente usamos y si queremos llevarlo a grados Kelvin tenemos que sumarle los 273,15 para poderlo llevar a grados Kelvin. Pero bien, la idea de ahorita no es comprender cómo calcular, pero sí que tengan una noción de eso por si se encuentran con diferentes sistemas de medición de temperatura y ya pueden interpretarlo. Bien, entonces, vamos a ver hoy lo que es el punto de fusión. Y regresando un poquito a lo que es la pizarra, vámonos a la pizarra porque me gustaría que ustedes comprendan antes de ver el video. Y exacto.
Bien, entonces vamos a la pizarra. Entonces vamos a entender qué es el punto de fusión. Podríamos nosotros decir que el punto de fusión es la energía necesaria para romper las fuerzas intermoleculares que existen en una red cristalina para pasarlo a su fase líquida. Ese sería más o menos el concepto de punto de fusión. ¿Cómo podemos interpretar? Nosotros tenemos un sólido y decimos que cuando tenemos un sólido se forma una red bastante fuerte que, tal como lo estoy dibujando aquí, sería una red cristalina que tiene esta estructura. Entonces, como está bastante bien formada, es bastante compacto, decimos que aquí las fuerzas que interactúan son mayores porque tenemos una red cristalina. Entonces, para nosotros poder romper o más que nada romper la tensión que existe entre las fuerzas intermoleculares, lo que hacemos es suministrar energía. Supongamos que esta es una llamita. Entonces, suministro energía y lo que hago es que hablando estas fuerzas intermoleculares que unen y lo que obtengo como tal es el líquido. Entonces ahí hemos llegado a su punto de fusión. Entonces probablemente cuando ya estén en líquido tengamos estas fuerzas más blanditas, no tengamos la estructura cristalina como la vimos ahorita y podemos tener esa forma de aquí. Ya, entonces, para que se den una idea, no soy la mejor dibujando, pero aquí podemos decir que este se encuentra en estado sólido y este se encuentra en estado líquido. Y eso ocurrió por efecto de la energía que le hemos suministrado para llegar a su estado líquido. Entonces, podemos decir que el punto de fusión es la energía necesaria para romper las fuerzas intermoleculares de una red cristalina para pasar a su estado líquido. Bien, entonces, recordando un poquito lo que eran las fuerzas intermoleculares, ya, si no tienen problemas de internet, yo voy a comprender eso. Igual vamos a hacer la actividad al final. Bien, entonces, recordando un poquito de lo que son las fuerzas intermoleculares, que yo le preguntaba a sus compañeros, tenemos las fuerzas intermoleculares que son, vamos a poner acá, puentes de hidrógeno, no marcó. Tenemos los que son puentes de hidrógeno, donde decíamos que aquí interviene el oxígeno unido a un hidrógeno o puede ser el nitrógeno unido a un hidrógeno. Esos son los grupos funcionales que vamos a encontrar en puentes de hidrógeno. ¿Qué más habíamos dicho de las fuerzas intermoleculares? Teníamos que pueden ser dipolo-dipolo y habíamos mencionado que el puente de hidrógeno es una fuerza dipolo-dipolo que sería como un subgrupo de esa fuerza intermolecular. Pero los hemos separado para comprender porque las propiedades físicas que presentan los puentes de hidrógeno son ciertamente diferentes a los de dipolo-dipolo. Entonces, hablamos del dipolo-dipolo y recuerdo que en la clase pasada yo les hablaba de la electronegatividad. Entonces, había visto yo en la tabla periódica cómo aumentaba la electronegatividad de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siendo el flúor el compuesto más electronegativo de la tabla periódica. Entonces, recordando un poco de los ejemplos que habíamos visto la clase pasada y si no los vimos con ustedes, acá se los voy a poner. Vamos a poner aquí un metanol. El metanol tiene una fuerza intermolecular puente de hidrógeno y como les mencioné, el puente de hidrógeno es un subgrupo del dipolo-dipolo. Entonces, como vemos aquí tenemos un grupo H y el oxígeno es un átomo bastante electronegativo. Entonces, vamos a ver que en el oxígeno vamos a generar una carga parcial negativa debido a esta electronegatividad, de forma que ahora el carbono que tenemos aquí forma una carga parcial positiva. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si lo vemos en términos de cargas, vamos a decir que Sx tiene mayor atracción por la carga parcial negativa del oxígeno y de este lado vamos a tener una carga parcial positiva que va a tener una menor atracción hacia aquellos productos no polares. Por eso el etanol le habíamos dicho que era polar, es afín al agua, pero también tiene cierta parte no polar que es afín a compuestos no polares. Entonces teníamos esta diferencia de cargas y aquí podemos decir que como existe una diferencia de carga dentro de lo que es la misma molécula, entonces decimos que existe electronegatividad y tenemos ahí las fuerzas dipolo-dipolo. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo trabajo con una molécula que es totalmente simétrica? Por ejemplo, vamos a trabajar con el CO2. Tenemos aquí el carbono, oxígeno. Y nuevamente, habíamos dicho que aquí tenemos una carga parcial
negativa del oxígeno, acá tenemos una carga parcial negativa del oxígeno, pero aquí el carbono ejerce una carga parcial negativa. Tenemos un momento dipolar a los extremos de cada molécula, pero va a pasar esto. Tengo un momento dipolar de este lado y tengo un momento dipolar de ese otro lado. Si yo sumo esa electronegatividad que me ejerce cada parte de la molécula, lo que ocurre aquí es que se cancela. Y al cancelarse este momento dipolar, decimos que ya no existe una electronegatividad o no puedo interactuar con moléculas eh, que tengan parte polar, como lo habíamos dicho con el etanol, es netamente no polar. Entonces aquí hablamos de otro tipo de fuerza intermolecular que vendrían a ser las fuerzas de dispersión de London, donde aquí ya hablamos netamente de aquellos enlaces covalentes no polares, mientras que en los dipolos hablamos de aquellos enlaces covalentes polares. Otro ejemplo que me acuerdo que les había mencionado era a ver, déjenme ponerlas aquí. Tenemos un CH3 y un cloro. Bien, entonces el cloro también es electronegativa, entonces también se forma una carga parcial negativa y el carbono tengo una carga parcial positiva. Esa es una molécula con enlace covalente polar debido a esa diferencia de cargas que tenemos en este sentido. Acá se concentra la mayor carga negativa y de este lado se concentra la carga positiva. Entonces, al tener esa diferencia de cargas, tenemos un enlace covalente polar y por ende las fuerzas de interacción que ocurrirán en este sentido van a ser dipolo-dipolo. Bien, entonces yo les mencionaba eso porque ahora que vamos a ver lo que es el punto de fusión, va a depender bastante de las fuerzas intermoleculares que actúen en este sentido. Porque si se dan cuenta, al tener esa diferencia de carga, es probable que yo necesite suministrarle mayor energía para poder alcanzar su punto de fusión o su punto de ebullición. Entonces, en este sentido es importante comprender cómo interpretar estas fuerzas de interacción que ocurren en las moléculas para yo después decir qué va a pasar con su punto de fusión. Entonces, en vista de lo que vimos aquí, en este sentido podemos decir que los puentes de hidrógeno van a tener mayor punto de fusión que aquellos que tengan enlaces dipolo-dipolo y estos van a ser a su vez mayores a los enlaces que ocurran con las fuerzas de dispersión de London. Entonces, el punto de fusión aumentaría en este sentido, de aquí para acá. Entonces, este es el punto de fusión, siendo este negativo y este positivo. Entonces, lo interpretamos así, el punto de fusión aumenta en función de la energía que yo tengo que suministrar para romper las fuerzas intermoleculares. Como ya hablamos, las puentes de hidrógenos tienen mayor electronegatividad, por ende voy a tener que trabajar con un mayor punto de fusión. Bien, entonces eso para entender un poquito de cómo funciona el punto de fusión, vamos viendo un video. Ya les voy a compartir el sonido para que puedan ver el video. Creo que es acá. Mm, fusión. Bien, entonces vamos viendo el video de aquí de punto de fusión. The melting point of a substance is the temperature at which that substance starts changing from the solid phase to the liquid phase. At this temperature, the liquid and solid phases are in equilibrium. With additional heat, the substance will melt completely. But what determines a substance's melting point? Let's think about solids and liquids. A solid's molecules hold each other in a rigid, ordered structure called a lattice, while a liquid's molecules have weaker interactions and move around. Heating a solid transfers energy to the molecules. With enough energy, the molecules overcome the forces keeping them in the lattice and start moving around. In other words, if we heat a solid enough, it melts into a liquid. So the melting point depends on the energy it takes to overcome the forces between the molecules, or the intermolecular forces, holding
Bien, lo que les mencionaba, ¿verdad? Tenemos un sólido que forma una red cristalina y como ven es bastante compacto, las moléculas se encuentran bastante ordenadas y al momento de yo suministrarle calor, lo que hago es ablandar estas fuerzas que unen al sólido y ya no forma una red cristalina, sino que ya lo llevo a un líquido y el líquido teníamos que la propiedad como tal del líquido es que pueda adaptarse a la forma del recipiente o del envase. Entonces, al ocurrir eso de aquí, destruyo esa estructura cristalina y por ende vamos a tener una forma más, Them in the lattice. eh, como ocurre The aquí en el stronger video. the Las intermolecular fuerzas forces are, intermoleculares the more disminuyen. energy is required, so the higher the melting point is. Many intermolecular forces depend on how strongly atoms in the molecule attract electrons, or their electronegativity. Nitrogen, oxygen, fluorine, and chlorine are highly electronegative, while carbon, hydrogen, and sulfur are only moderately electronegative. Bonds between atoms with significantly different electronegativities are polar. For instance, a typical carbon-oxygen bond is polar, but a typical carbon-hydrogen bond is not. A molecule's electrons spend more time around its most electronegative atoms, giving it a slight negative charge on that side and a slight positive charge on the other side. This is called a dipole. If the dipole isn't canceled out by an equal and opposite dipole in the same molecule, the molecule has a permanent dipole and is polar. Now let's discuss three important intermolecular forces: hydrogen bonding, dipole-dipole interactions, and London dispersion forces. Hydrogen bonding occurs between an electron withdrawing atom with a lone pair of electrons and a hydrogen bound to a more electronegative atom. Hydrogen bonds are among the strongest intermolecular forces. Dipole-dipole interactions occur between polar molecules. In an attractive dipole-dipole interaction, the negative side of one dipole aligns with the positive side of another dipole. Dipole-dipole interactions are generally weaker than hydrogen bonds. London dispersion forces come from brief random shifts in a molecule's electron distribution, which cause corresponding shifts in nearby molecules. These random shifts happen in every molecule, so this is one of the few interactions available to nonpolar molecules. London dispersion forces are among the weakest intermolecular forces. Earlier, we predicted that stronger intermolecular forces corresponded to higher melting points. We can see this in action with hexadecane, 2-hexadecanone, and hexadecanoic acid. As the strength of the intermolecular interactions available to each molecule increases, so does the melting point. Intermolecular forces aren't the Esa parte es interesante en el video cuando me compara las diferentes estructuras de un hexadecano. Como vemos, tenemos la misma cantidad de carbonos, tenemos hexadecano 16, C16 y hexadecanoico también tenemos 16 carbonos. Entonces, lo único que cambia aquí es la fuerza intermolecular que actúa sobre ellas. Por ejemplo, en el hexadecano es una molécula completamente lineal, no tengo ningún grupo funcional adicional a los carbonos, o sea, no tengo un oxígeno, un grupo H, un grupo carbonilo. Entonces, al ser netamente una molécula de carbonos, estamos trabajando con unas fuerzas de dispersión del hondo. Entonces, en el lado de acá tenemos un grupo carbonilo y tenemos un oxígeno que tiene electronegatividad, entonces por ende tiene una carga parcial negativa y el carbono como tal ejerce una carga parcial positiva. Tenemos un momento dipolar porque este lado de la molécula es polar, mientras que toda la parte lineal que está de este lado de la cadena va a ser no polar. Entonces, ahí las fuerzas de interacción ya no serían dispersión de London, sino que cambian a unas fuerzas dipolo-dipolo.
Ahora, ¿qué pasa si en este lado de la molécula le pongo un grupo H? Tenemos un ácido, un grupo carboxílico de ese lado. Entonces, al tener dos oxígenos, aumento la electronegatividad de mi molécula. Entonces, tengo un dipolo y ahora resulta que tengo un grupo OH. Al tener un grupo H, tenemos puentes hidrógeno y obviamente va a aumentar la energía que yo voy a necesitar para llegar a su punto de fusión. Entonces, vemos aquí en el video las diferentes fuerzas que interactúan y lo importante de aquí es el punto de fusión. Si se dan cuenta, la dispersión de London, al ser una cadena lineal y trabajar con 16 carbonos, pero no tener electronegatividad, al no tener electronegatividad, el punto de fusión es de 18 grados centígrados. Al agregar un grupo funcional como el carbonilo, que es electronegativo, ahora el punto de fusión aumentó a 43 grados. Y aún así, si le agregamos un OH, aún más va a aumentar este punto de fusión y ahora es 63 grados centígrados. Eso es interesante porque vean que a pesar de que tengo la misma cadena de carbonos, va a cambiar en función a la electronegatividad de los compuestos y en función a las fuerzas intermoleculares que actúan sobre ellas. Intermolecular forces aren't the only factor that determines the melting point of a substance. Its purity significantly affects its melting and freezing points in an effect called freezing point depression. This effect means that a solution has a lower freezing point than the pure solvent does. Eso también es interesante. Recordemos que en química general vimos propiedades coligativas. Entonces, ¿qué pasaba si yo agregaba un soluto a una solución? Tenía un aumento ebulloscópico. Ya no, por ejemplo, si le agregaba sal al agua, ya no llegaba a su punto de ebullición los 100 grados centígrados, sino que podría aumentar 105, 106, dependiendo de la cantidad del soluto. Entonces, esa propiedad física va a depender bastante del soluto. Entonces, ¿qué pasa con el punto de fusión? Asimismo, si yo agrego un soluto, el punto de fusión disminuye. Pongamos el ejemplo del agua en estado sólido, un hielo. Si tenemos hielo y le agregamos sal, entonces ya el punto de fusión ya no sería 0 grados centígrados, sino que sería por debajo de cero. Y esta aplicación es importante porque, de hecho, no sé si ustedes habrán visto esos videos de cómo hacen los helados y ponen una placa completamente fría de hielo y comienzan a poner em, mezclas líquidas de leche con un colorante y no sé qué cosa, pero la idea es que con esa fase, con esa energía que le estoy suministrando, en este caso fría, al tener esa diferencia de temperatura, voy formando lo que sería el helado. Antes, en lugar de usar esas planchas frías, les utilizaba netamente el hielo. Entonces, el hielo le ponía sal para evitar que este se derrita y ponías luego el plato para que tenga contacto directo con este caso, los ingredientes que vais a utilizar para el helado. Entonces, era una forma antigua de preparar el helado, utilizando o aprovechando esas propiedades coligativas del hielo junto con la sal. Y es interesante ver cómo podemos interpretarlos ya en la vida real, cómo antes lo utilizaban. Y dado que el punto de fusión del hielo disminuye por la presencia de este solvente. Y notes aquí algo importante. Cuando trabajo con este tipo de solventes, o quiero identificar el punto de fusión de ese solvente, si tengo la presencia de un soluto y al disminuir o tener una diferencia del punto de ebullición del componente puro, esa diferencia me indica que no estoy trabajando con una sustancia líquida totalmente pura, sino que existen impurezas. Entonces, si yo les pongo a ustedes a determinar el punto de fusión de una muestra que sea de hielo, pero no les digo que tiene sal, pero ustedes determinan que el punto de fusión es de -5 grados centígrados, entonces hay algo ahí, no está totalmente puro. Entonces, esa es una forma de también de determinar impurezas dentro de mi solución o de mi muestra problema. Y en el caso del punto de ebullición, lo mismo. Si le agrego sal y quiero llevarlo a un punto de ebullición por encima de 100 grados centígrados y veo que no llego a los 100 grados centígrados, sino que sobrepaso ese nivel, entonces también existe una impureza de parte de la solución o de la muestra problema. Entonces también es un indicador bastante bueno. Hablábamos del índice de refracción, que cada sustancia tiene un índice de refracción único. Entonces, al yo tener
al yo tener un soluto diluido dentro de mi muestra, va a cambiar el índice de refracción y por ende también es un indicador de pureza. Lo decíamos también la densidad. Si la densidad cambiaba por la presencia de este soluto, entonces también podría decir que no está totalmente puro. Entonces es interesante cómo podemos relacionar las propiedades físicas para nosotros decir, identificar compuestos o incluso más adelante decir si estamos trabajando con una sustancia pura o no es pura. Bien, sigamos viendo el video. That's why streets are sprinkled with salt when it gets very cold. If any water collects on the street, the salt quickly dissolves to make a solution with a much lower freezing Bien, ahí se cortó el video. Bien, entonces aquí ya lo que les muestro a continuación en el video es importante que lo vean. Lo que va a poner aquí es lo que sería el sólido dentro de un vaso precipitado y van a poner lo que sería el termómetro y va a medir el punto de fusión. Cada sólido se maneja a través de un rango de fusión. No trabajo con un punto de fusión único como es el punto de ebullición, que del agua es 100 grados centígrados, sino que trabajo dentro de un rango. Entonces, preferible, ¿cómo yo manejo ese rango? Desde el primer cristal que se funde, vendría a ser mi punto inicial, hasta el último cristal que llega a fundirse sería mi punto de final. Entonces, generalmente cuando trabajo con sustancias puras, ese rango de fusión no es tan grande, sino que debería ser entre 1 a 3 grados centígrados de diferencia. Y cuando está impuro, eso va a disminuir el punto de fusión e incluso ese rango puede aumentar. El delta de temperaturas va a aumentar y ya es un indicativo de que no estoy trabajando con un sólido totalmente puro. Entonces veamos qué nos dice el video. So compared to a pure solid, melting starts at a lower temperature and occurs over a wider temperature range. In this lab, you will measure the melting points of two known Entonces ahí les mostró esa diferencia. En una era de 3 grados centígrados, pero cuando estaba impuro la diferencia era de 6 grados centígrados. Entonces es interesante eso, ver cómo afecta la presencia de un sólido. Ahora, ¿cómo hacemos la determinación del punto de fusión? Eso que ven en el video es un tubo capilar. La idea es que en ese tubo capilar, como está abierto de ambos lados, yo primero tengo que sellarlo con calor. Entonces, como puedo utilizar un mechero o la llama de la cocina, lo enciendo un poquito, trato de que se funda la parte de abajo y lo sello. Entonces, esa parte sellada es donde yo voy a depositar más adelante mi sólido. Del lado abierto, yo lo que hago es vertirlo, ponerlo en un platito con mi sólido y del lado abierto trato de golpear el platito para que el sólido que tiene partículas muy pequeñas comience a ingresar dentro del tubo capilar. ¿Ya? Entonces, si mi sólido no está completamente triturado, puedo utilizar un mortero para poderlo disminuir el tamaño de partícula y poder permitir el ingreso del sólido dentro del tubo capilar. Entonces, del lado abierto hacia abajo, lo que hago es el ingreso del sólido y una vez que ya tengo el sólido dentro de mi tubo capilar, lo que hago es voltearlo y tratar de golpearlo con una mesita para que el sólido que estaba en la parte de arriba caiga y de tal manera que la parte que yo ya fundí o tapé la parte de abajo tenga mi sólido. Y ese sólido, más adelante puedo llevarlo a un equipo de punto de fusión y mido ahí cuál sería la primera partícula que se funde y la última partícula que se funde. También hay otro método que es el método más antiguo, que también lo que hace es ponerlo en baño María, el tubo capilar y mide la temperatura de ese baño María. Entonces, nuevamente hago ahí de manera ya manual lo que sería la temperatura de fusión del sólido, el rango de fusión de ese sólido en baño María. Que organic ya compounds, ahí and está. then analyze a mixture to explore how impurities Eso que tiene ahí el instrumento es una termocupla que funciona como un termómetro, sino que está directamente conectado a lo que sería la plancha de calentamiento. Entonces, la temperatura que me marca la plancha de calentamiento es la temperatura que mide la termocupla. Entonces, usualmente en ese vaso precipitado lo pueden llenar con agua o incluso con glicerina. La idea es que dentro de lo que tengo mi tubo capilar, lo, lo, lo puedo unir a mi termocupla. Ambos deben estar sumergidos dentro del baño María sin evitar
permitiendo que la mayor parte del sólido esté por debajo del nivel del baño María, pero tampoco que el tubo capilar esté completamente sumergido, porque lo contrario puede pasar que la glicerina ingrese o el agua ingrese dentro del tubo capilar y no puedo medir el punto de fusión. Entonces sí debe quedar la parte que está tapada, perdón, la parte que está abierta, que quede en la parte de arriba, pero que el sólido sí esté completamente sumergido dentro de lo que es el baño. Bien, entonces es una forma de medir el punto de fusión. Hay un videito más adelante que les muestra cómo medir el punto de fusión. These affect the melting point range. Bien. Entonces, como les mencionaba, el punto de fusión no se expresa como un punto único, sino que se expresa como un rango de punto de fusión. Y ese rango va a depender de la pureza de mi compuesto. Si tengo sustancias puras, el rango no va a aumentar mucho, va a ser de 1 a 3 grados centígrados, pero si tengo sustancias impuras, entonces el rango de fusión va a aumentar. Como les mencioné, el rango de fusión comienza desde el primer punto o desde el primer cristal que comienza a fundirse, anoto, registro ese punto inicial de fusión y hasta el último cristal que llega a fundirse, ese es mi último punto de rango de fusión y manejo entonces ese rango del inicio y el fin. Bien, entonces, importante, siempre referirse a un rango de fusión en vez de referirse a un solo punto de fusión. Entonces vemos aquí en esta gráfica, es un diagrama binario eutético, donde tengo aquí dos sólidos, tengo el compuesto A y el compuesto B. Entonces, dentro de esta curva tenemos aquí dos curvas que representan el punto de fusión. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo por encima del punto de fusión de A, que está marcado aquí A, trabajo por encima y tengo una mezcla de A y B, como trabajo por encima de ese punto de fusión, entonces yo ya tengo una mezcla líquida de lo que vendría a ser el sólido A y el sólido B, pero está en su estado líquido porque pasé su punto de fusión. Pero ¿qué pasa si ahora de este lado, en la parte de abajo, ustedes ven los ejes horizontales que son porcentaje de mol de A y porcentaje de mol de B? ¿Qué pasa si de este lado yo trabajo 100% mol de A? Está completamente puro, no tengo nada de B. Si está completamente puro, me dice que el punto de fusión de ese compuesto A es netamente el valor de A, el valor que está aquí, porque está completamente puro. Pero si yo trabajo con un porcentaje de 80% A y 20% B, entonces el punto de fusión vendría a ser F, porque trabajo con esta composición molar, vendría a ser F. Si yo sobrepaso este punto de fusión, obtengo la parte líquida tanto de A como de B. Pero si yo trabajo por debajo de este punto de fusión, es decir, supongamos que el punto de fusión es 150 y yo estoy trabajando a 140, perdón, sí, a 140, entonces todavía voy a tener parte sólida de A y parte líquida de B, porque recuerden que tengo dos solutos, tanto A como B. Entonces, si trabajo a 140 y digamos que su rango de fusión es entre 130 a 150, ya, entonces voy a tener parte del sólido de A y líquido que puede ser tanto A como B, porque recuerden que se maneja dentro de un rango de fusión. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo a los 130, que vendría a ser, digamos que es el punto E, el punto eutético? El punto eutético es el punto donde yo ya puedo tener el punto mínimo en el que puedo tener las dos sustancias, tanto A como B, en su forma líquida. Entonces, cuando llego a su punto mínimo de la forma líquida, lo que pasa es que ya tengo tanto sólido de A como B. Ya comienzo a ver esa deposición de los sólidos en mi muestra, tanto de A como de B. Ya no tendría esta región de aquí. Como vemos. Ahora, si trabajamos de este lado, ocurre lo mismo. Si tenemos una composición de 80% molde B y 20% molde A, vemos que aquí el punto de fusión vendría a ser G. Mientras que si trabajamos con 40% molde A y 60% molde B, el punto de fusión vendría a ser D. Y nuevamente aquí, como tengo mayor contenido de B, voy a concentrar mayor sólidos de B y líquido tanto de A como de B, manejándome dentro de ese rango de fusión del sólido B que vendría a ser entre E y B. Bien, hasta ahí quedó claro cómo manejamos los diagramas binarios. Recuerden que en estas regiones son importantes reconocer que arriba tenemos la solución líquida de A más B. Por debajo del punto eutético tenemos tanto el sólido A como B. Y por encima del punto eutético, que vendría a ser dentro de los rangos de fusión de cada sólido, voy a tener líquido tanto de A como de B y parte del sólido que se precipita dependiendo de cuál sea la región en la que estamos trabajando.
Sí, quedó claro, comprendido todo. Háganme preguntas ahorita que puede que les salga esa pregunta en el control de lectura cuando tengamos la práctica número 4. Sí quedó comprendido cómo funciona. Bien, entendería que sí porque no me han hecho preguntas. Pero bueno, lo importante aquí es que si ustedes se dan cuenta, el punto de fusión de un sólido puro disminuye si hay presencia de impurezas, tal como dice la diapositiva. Por ejemplo, 100% A, su punto de fusión está más arriba del punto eutético. Pero si ya comienzo a utilizar un sólido de tanto en este caso de B, y disminuye la concentración del sólido A, entonces ven cómo el punto de fusión comienza a disminuir. Entonces, eso es lo que ocurre cuando utilizo un sólido y cómo afecta su punto de fusión. Disminuye en función a la proporción que estamos agregando a esta muestra problema. Bien, entonces E es el punto auténtico, como les dije. ¿Y qué dice? Cuando en un sistema de dos componentes, una composición determinada presenta un cambio de fase completo para los dos componentes con miscibilidad en fase sólida, y ese punto presenta un mínimo de temperatura de fusión en el conjunto, se dice que se produce un eutéctico, que es el punto E que vimos acá. Es el punto mínimo donde puedo yo tener tanto la solución líquida de A y B. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya, esa es una pregunta muy buena que me hicieron ahorita. Dice, ¿por qué es importante calentar lentamente la determinación del punto de fusión? Es importante porque recuerda que manejamos un rango de fusión y si nosotros aumentamos la velocidad de calentamiento, es probable que nosotros no podamos observarlo. Entonces, cuando ya estemos a punto de llegar a punto de llegar al punto de fusión, y ya estemos cerca del punto de fusión, la idea es yo determinar el primer cristal que comienza a fundirse y a partir de eso ir disminuyendo la temperatura para permitir observar el cambio de su fase sólida a su fase líquida, hasta llegar al último cristal. Entonces, por eso es importante que primero que el calentamiento sea homogéneo y que sea lento para yo poder percibir y registrar los datos del punto inicial y el punto final, porque lo manejamos por rango y eso ocurre bastante rápido. Entonces, si yo lo caliento muy rápido, con una velocidad de calentamiento alta, lo que va a pasar es que no voy a notar ese cambio y todo el sólido se me va a fundir de una. Entonces, es recomendable que el calentamiento sea homogéneo y que sea progresivo, que aumente progresivamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos avanzando. Listo, entonces esa actividad la vamos a hacer después. Vamos ahorita a lo que es la presión de vapor. Entonces, para comprender lo que es el punto de ebullición, hay que entender qué es la presión de vapor. Todo líquido o todo gas tiene una presión de vapor que me permite interactuar con el entorno. Entonces, si hablamos de sustancias volátiles, eh, sin necesidad de yo ejercer de suministrarle calor para llegar a su punto de ebullición, ustedes ven que si dejan etanol dentro de un vasito o si ponen acetona o hexano, que son compuestos volátiles, en un vaso abierto, sin necesidad de yo de ponerle calor y llegar a su punto de ebullición, esta se va a evaporar, aún sin calor. Entonces, aquí viene lo que conocemos como presión de vapor. Y es que la presión de vapor lo tiene cada líquido y esto me permite describir la tendencia de las moléculas para escaparse o interactuar con el entorno. Entonces, toda molécula tiene energía justo en la superficie de mi solución. Tengo una energía ahí. Entonces, cuando esas moléculas entran en contacto con el entorno, tienden a escaparse. El agua también tiende a escaparse. Entonces, lo que ocurre es que la presión de vapor ha llegado es igual a la presión atmosférica. Ok, entonces aquí podemos nosotros explicar la ley de Raoul que dice, a una temperatura constante, el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración presente en la disolución. Y esto les podemos explicar con la fórmula que está aquí. Vamos a la pizarrita para poder comprender esta parte. Supongamos que tengo un sistema completamente cerrado. Bien, y en este sistema tengo lo que sería agua,
y una mezcla de agua y etanol. Entonces vamos a poner aquí etanol más agua. Entonces tengo una mezcla de agua y etanol. Entonces, al estar completamente cerrado, lo que va a pasar es que yo no puedo interactuar con el entorno, pero tengo un vacío de este lado que corresponde a la presión del entorno. Entonces, cuando esta mezcla, el etanol como tal, va a ejercer una presión de vapor sobre ese vacío que tengo ahí en medio, y el agua también va a ejercer una presión de vapor. Entonces, cuando la tasa de evaporación de estos dos compuestos sea igual a la tasa de condensación, llego a un equilibrio dinámico, de manera que la presión total del sistema que manejo aquí vendría a ser proporcional a la presión parcial de cada componente. Entonces, la presión total vendría a ser igual a la presión parcial que ejerce el etanol sobre este sistema más la presión parcial que ejerce el agua. ¿Y qué me dice la ley de Raoult? La ley de Raoult me dice que para yo poder determinar esa presión parcial del etanol, este va a depender de cuál es la composición molar que tengo yo en mi mezcla. Entonces va a depender de esa fracción molar del etanol multiplicada por la presión de vapor que está dada por el componente puro. Entonces, toda sustancia, en este caso líquida o gas, tiene una presión de vapor y eso también lo podemos ver en tablas. Entonces, cuando el componente está puro, la presión parcial es netamente la presión de vapor. Pero en este caso, al tener una mezcla, entonces tengo que multiplicar con la fracción molar de esa mezcla con su presión de vapor y esa vendría a ser mi presión parcial. En el caso del agua vendría a ser exactamente lo mismo. La presión del agua dentro de esa mezcla que hicimos ahí como dibujo vendría a ser la fracción molar que tiene el agua dentro de mi mezcla más la presión de vapor del componente puro. Entonces, esa presión parcial es la que sumamos de este lado de aquí. Esta con esta se suma y esta con esta se suma. Y esa es lo que conocemos como presión total del sistema. Eso me dice la ley de Raoult. Entonces, esta es la ecuación que vemos aquí en la parte de abajo. Y eso para entender un poquito de cómo funcionan las moléculas al momento de evaporarse o ebullir, que más adelante vamos a comprender cuál es la diferencia entre evaporación y ebullición, pero la idea es que entiendan cuál es la presión de vapor y cómo esta cambia cuando aumenta la temperatura o cómo esta interactúa con el entorno a temperatura ambiente. Vamos a ver ahora los conceptos del punto de ebullición. Liquids are held together by weak interactions between their molecules. To transition to the gas phase, a molecule must gain enough energy from heat or other sources to overcome these interactions. Let's consider a closed container of a pure liquid at room temperature. Some of the liquid phase molecules at the surface gain enough energy to evaporate, and some of that vapor loses energy and condenses back to liquid. When the rates of evaporation and condensation are the same, the liquid and vapor reach equilibrium. At this point, the space above the liquid is saturated with vapor, and Bien, como les explicaba, ¿verdad? Entonces, como está completamente cerrado el sistema, la presión de vapor que ejerce la sustancia eh, ya no va a tender a escapar, sino que permanece dentro de ese espacio vacío. Entonces decimos que la tasa de evaporación es igual a la tasa de condensación. Entonces lo que tenemos arriba es exactamente lo que tenemos abajo, denotado por sus presiones de vapor que tenemos en el sistema. Entonces llega a un equilibrio. Y decimos que ya la solución está completamente saturada porque ha llegado al equilibrio. there is no net change in the amount of liquid and vapor in the container. The pressure exerted by the vapor is called the vapor pressure. Now consider an open container of liquid. Here the vapor can escape, keeping the area above the liquid from being saturated. Thus, evaporation could continue until there is no liquid left. As the temperature of a liquid increases, so does the evaporation rate, and therefore so does the vapor pressure. If enough heat is added, molecules deeper in the liquid start vaporizing, which we see as bubbles of vapor forming. This is called boiling,
and it starts when the vapor pressure of the compound is equal to the atmospheric pressure. The temperature at which this occurs is the boiling point. Since each pure substance has different types and strengths of intermolecular interactions, different substances have different boiling points. Bien, entonces aquí partes importantes que reconocer aquí. Cuando yo pregunto cuál es el punto de ebullición, muchos me pueden decir la temperatura a la que una sustancia pasa de su estado líquido a su estado gaseoso. Es correcto, pero cuando trabajamos con presión de vapor, lo ideal sería decir que es cuando la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica actualmente vendría a ser una atmósfera, pero si cambiamos un sistema cerrado que maneja otro tipo de presión, entonces la presión de vapor, por ende, también va a cambiar. Entonces, la presión de vapor es proporcional a la temperatura de ebullición. Por ejemplo, si disminuimos la presión de un sistema, entonces la temperatura de ebullición va a disminuir también. Entonces, lo ideal sería decir que la temperatura de ebullición es cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica para evitar cualquier problema porque vamos a trabajar con diferentes entornos, entonces la presión puede cambiar y por ende su temperatura de ebullición también puede cambiar. Bien, entonces un punto importante es que nos explicaba ahí es lo que es la evaporación y lo que es la ebullición. Entonces, importante comprender que ebullición y evaporación no es lo mismo. En evaporación fue exactamente lo que vimos del recipiente cerrado, que las moléculas tendían a escaparse debido a la energía que tenían las moléculas, debido a la presión que ejercían como tal. Entonces, existen diferencias. Mientras que en la ebullición lo que ocurre es que yo le suministro calor. Ocurre de manera espontánea, en la ebullición yo suministro calor. Y vemos que el aspecto comienzan a aparecer burbujas que comienzan a ascender. En la evaporación no vemos esas burbujas. ¿Y qué pasa con la presión de vapor en la evaporación? En la ebullición, la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Mientras que en el lado del envase cerrado, la presión de vapor es menor a la presión atmosférica y ocurre de manera espontánea. Bien, ¿qué más? En la evaporación vemos que ocurre en la superficie del sistema, mientras que la ebullición necesitamos calentar todo el sistema. Entonces ocurre en todo el volumen. Bien, entonces aquí vemos un ejemplo nuevamente. Dice, en evaporación no se forman burbujas porque la presión de vapor es menor que la presión atmosférica, lo que les había dicho, la presión de vapor es menor en evaporación, mientras que en ebullición el aumento de temperatura aumenta la presión de vapor y por ende se forman burbujas. Y decimos que la presión de vapor es igual a la presión atmosférica cuando ocurre la ebullición. Eso ocurre en todo el sistema, eso ocurre justo en la superficie de mi sistema. Eso ocurre espontáneamente, eso ocurre por suministro de calor. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta de qué es evaporación y qué es ebullición? ¿Preguntas? No, o sea, quedó claro. Bien, entonces dice, un líquido hierve cuando su presión de vapor es igual a la presión externa que actúa sobre la superficie del líquido. En este punto se forman burbujas de vapor dentro del líquido. La temperatura a la que un líquido dado hierve aumenta cuando se incrementa la presión externa. Por ejemplo, te decimos que el punto de ebullición de un líquido, una atmósfera o 760 torricelli de presión, se conoce como punto de ebullición normal. A una atmósfera, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados, pero si disminuimos la presión de vapor, perdón, la presión atmosférica, va a disminuir la temperatura de ebullición. Y de hecho hay un equipo que se llama rota evaporación que ejerce presiones de vacío para trabajar para separar sustancias que tienen puntos de ebullición muy altos y que no puedo separarlos por destilación simple. Entonces, ejerzo presión de vacío y lo que hace es disminuir el punto de ebullición al trabajar con una presión de vacío por debajo de la atmosférica. Entonces, es una forma de nosotros trabajar, eh, de separar mezclas con puntos de ebullición súper altos. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, todo claro. Perfecto. Sí, tenemos aquí. Dice evaporación en la salida de ebullición. Podemos decir que en la ebullición
sí ocurre evaporación. Ajá, exacto. Podría decirse que es como una salida, pero podría decirse que en la ebullición aumenta la tasa de evaporación. Entonces contribuye a que las partículas adquieran energía para poder salir del sistema y poder interactuar con el entorno. Entonces, podríamos decirlo de esa manera, pero sí, en ebullición también hay evaporación. Mientras que en evaporación no hay ebullición. Bien, entonces veamos ese video de cómo intervienen las fuerzas intermoleculares para yo poder determinar puntos de ebullición. Este video es larguito, así que lo voy a yo adelantar manualmente. Bien, tenemos aquí una molécula de pentano y una molécula de hexano. Entonces, según la estructura como tal ahí, ¿qué puedo decir acerca de las fuerzas intermoleculares? ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares que intervienen en el pentano y en el hexano? Ya, me dicen una pregunta, ¿todos los líquidos hierven exactamente 100 grados? No. Cada líquido tiene una temperatura de ebullición diferente. Si no me equivoco, el del etanol es 78 grados centígrados. El del metanol es 68 grados centígrados. Entonces va a cambiar. Y también un punto importante es el nivel del mar, porque el nivel del mar también me ejerce una presión. Eh, me ejerce una presión atmosférica diferente. Por eso es que en Quito tenemos una diferencia de presión porque estamos en la parte de arriba, por ende la presión disminuye y acá en cambio es diferente. Entonces va a cambiar la presión y por ende también va a cambiar el punto de ebullición. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a ver ese video. Déjame ver si... Un líquido Ya, yo lo voy a adelantar un poquito porque este video es bien largo, entonces no quiero que se aburran entendiendo todo ese video. Bien, exactamente. Yo les había hecho la pregunta, ¿qué fuerzas intermoleculares actúan en este tipo de compuestos? Son fuerzas de dispersión del hondo. ¿Por qué? Porque no tenemos un grupo carbonilo, no tenemos un grupo H, entonces no existe electronegatividad, es netamente carbono y es una molécula lineal. Entonces las fuerzas intermoleculares que actúan aquí son las fuerzas de dispersión del hondo. Como vemos aquí, tenemos 5 carbonos porque es un pentano. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5 carbonos, pentano. Y aquí tenemos que el punto de ebullición es de 36 grados centígrados, mientras que en el hexano tenemos 6 carbonos, ¿verdad? Entonces, al ser una molécula, ambas son lineales, pero aumentar el número de carbono aumenta el peso molecular. Entonces, ese es un punto importante. Entiéndase que no solamente las fuerzas intermoleculares son las que determinan el punto de ebullición, sino que existen otros factores, como por ejemplo la linealidad de la cadena y el peso molecular. Por ejemplo, ambas son lineales, por ende, puedo compararlas directamente, pero ¿qué pasa con el hexano? Tengo mayor peso molecular porque tengo otro carbono. Entonces, al yo aumentar el peso molecular, también aumento el punto de ebullición. Entonces, el peso molecular es un indicativo para yo determinar puntos de ebullición. Específicamente, puedo compararlo con aquellas que tengan fuerzas de dispersión del hondo. Entonces, como en este caso, ambas tienen fuerza de dispersión del hondo, al yo trabajar con moléculas de mayor peso molecular, entonces aquellas con mayor peso molecular van a tener mayor punto de ebullición. Bien, entonces aquí nos explica que al trabajar con fuerza de dispersión de London, las moléculas son no polares porque no existen electronegatividades y compara el pentano con el hexano diciendo que el hexano al tener mayor peso molecular tiene mayor punto de ebullición. Mayor número de carbonos, mayor punto de ebullición. Veamos esta segunda molécula. Nuevamente, trabajando con el pentano. Tengo 5 carbonos, uno, 2, 3, 4 y 5. Pero acá tenemos un neopentano. Entonces también tengo 5 carbonos. Tengo uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Pero qué me cambia? Me cambia la estructura. Una molécula es lineal, la otra es una estructura ramificada. Entonces, si se dan cuenta, hablando un poquito de chocolate, de esa vez que hablamos de solubilidad, entonces hablábamos del área de superficie de contacto. Con el chocolate pasaba que si está en tabletas, el área de superficie disminuía porque no tengo mayor contacto con el solvente. En este caso, el neopentano, veámoslo como un sólido o como un chocolate. Al yo tener ese chocolate en bolitas como el neopentano, digámosle que tiene una forma circular, una bolita, una esfera, entonces disminuyo la superficie de contacto con, en este caso, el calor, porque lo que quiero es suministrar calor. Entonces, al suministrar este calor y al tenerlo esta forma ramificada, lo que ocurre es que voy a necesitar, no voy a tener el suficiente contacto y por ende el punto de ebullición va a disminuir.
En cambio acá voy a necesitar mayor energía para poder separar esas moléculas. Bien, aquí tengo menor energía y por ende el punto de ebullición disminuye. Bien, entonces aquí compara los carbonos. Me dice que la ramificación es un factor primordial para determinar el punto de ebullición y mientras más ramificada es la molécula, entonces el punto de ebullición disminuye. Mientras que la linealidad, al tener mayor superficie de contacto, puedo suministrarle calor. Pero lo que ocurre aquí es que como son alcanos, tienen mayor energía en los enlaces. Entonces se me va a hacer mucho más difícil separar el pentano y llegar a su punto de ebullición que hacerlo con un neopentano. Bien, entonces aquí compara las moléculas y me dice que a temperatura ambiente, por ejemplo, el neopentano ya no estaría en su forma líquida, sino que lo tendríamos en forma gaseosa, mientras que el pentano a los 36 grados todavía lo tenemos en su forma líquida. Vean esa diferencia de punto de ebullición. Y aquí se corta el video y por eso yo lo tenía acá en mi computadora. Sí, ahí se cortaba el video, me muestra ahí. Ya creo que por aquí está. Entonces, ¿qué pasa si trabajamos ahora con, por ejemplo, aquí esto es importante para que consideren, más ramificaciones, menor punto de ebullición? Ahora veamos esas moléculas de este lado. Tenemos un hexano, tenemos un 3-hexanona y tenemos un 3-hexanol. Si se dan cuenta, tenemos seis carbonos. 6 carbonos, pero lo que aquí cambia es la fuerza de intermolecular que actúa sobre ellas. En este caso, el hexano era fuerza de dispersión del hondo. Al tener aquí un 3-hexanona y tenemos un grupo carbonilo, ¿qué fuerza intermolecular actúa sobre el 3-hexanona? ¿Dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno? ¿Qué fuerza intermolecular actúa sobre la 3-hexanona? ¿Dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno? ¿No? ¿No podemos identificarla? Bien, recordemos que en una fuerza, a ver, ¿qué me respondieron? Dipolo-dipolo, perfecto, sí, exactamente. Entonces, para poder identificar la fuerza intermolecular tenemos que ver si existe electronegatividad. En este caso, el carbono es electronegativo, por ende, la fuerza intermolecular que actúa sobre esa molécula es dipolo-dipolo, porque tengo una diferencia de electronegatividad. En el 3-hexanol vemos lo mismo, existe esa diferencia de electronegatividad, pero tengo un grupo H, un grupo funcional hidróxido. Entonces, esto aquí, la interacción que tenemos aquí son por puentes de hidrógeno. ¿Se dan cuenta cómo cambia el punto de ebullición al trabajar con diferentes grupos funcionales y en específico las fuerzas intermoleculares que actúan sobre cada una de ellas? Vemos en London, ocurre a 69 grados el punto de ebullición del hexano. Si tenemos ese grupo carbonilo, ocurre ahora a 123 grados centígrados. Y si trabajamos con el hexanol, el grupo hidróxido es bastante fuerte, entonces para separar necesito mayor cantidad de energía y ahora la temperatura de ebullición es de 135 grados centígrados. Entonces ahí vemos, eh, como les había mencionado, existe una carga parcial positiva y una carga parcial negativa en el carbonilo y por ende el punto de ebullición cambia. En la de acá también lo mismo, tenemos una interacción de puentes de hidrógeno y los enlaces de hidrógeno lo que hacen es aumentar el punto de ebullición de mi molécula. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta antes de volver a las diapositivas? Bien, chicos, entonces, en vista que no hay preguntas, voy a separar ahorita las salas de grupos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Recuerden que la semana pasada no tuvimos informe y teníamos una actividad pendiente en el simulador. Entonces, esa actividad que era densidad, quiero ahora que lo reporten en su primer informe de resultados. ¿Ya? Y la unan a lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a trabajar con nuevamente este simulador. Recuerden que este simulador tiene la limitación que solamente trabaja 5 minutos. Entonces, lo que quiero que hagan es que con su grupo, que ya los voy a separar, trabajen
usando dos diferentes sólidos. Aquí en esta parte dice selección del material, ustedes tienen una lista, van a seleccionar dos sólidos y antes de comenzar el punto de fusión, investiguen cuál sería el rango de fusión de ese sólido y manipulen el instrumento de punto de fusión. Acá tenemos un nivel, lo que quiero es que ustedes lo puedan manipular y pueden aumentar la velocidad de calentamiento. Si lo ponen en 1, entonces el calentamiento va a ser lento, va a ser de 1 en 1. Si lo ponen en 4, en 6, en 8, entonces el calentamiento va a ser mayor y por ende va a aumentar la temperatura más rápido. Entonces, muevan esa perillita al punto de fusión más cercano del sólido y cuando ya vean que comienza a formarse las partículas, en este caso a tender a tender a escaparse o a deformarse la estructura cristalina, entonces lo disminuyen a 1 para que ustedes puedan anotar el primer punto de fusión y el último punto que vendría a ser el rango de fusión. Bien, aquí tienen una opción que dice Show Molecular View. Quiero que ustedes la aplacen ahí, le den al visto, porque me sirve más que nada ver a nivel molecular cómo ocurre ese rompimiento de las fuerzas intermoleculares. Entonces les ayuda más bien a ustedes para poder interpretar cuál sería mi punto de fusión inicial y mi último punto de fusión para determinar mi rango. Ya teniendo ese rango, esos resultados los van a poner en su informe de laboratorio, incluyendo la parte de densidad. Y va y realice capturas de los sólidos escogidos. Bien, y la otra actividad es que en aula virtual, yo les voy a poner en las diapositivas, me parece que ya se las habilité. En aula virtual tienen este video. En ese video les van a decir el procedimiento para determinar el punto de ebullición. Entonces utiliza aquí dos compuestos, acetona y etanol. Lo que quiero es que ustedes anoten los resultados que le dan en el laboratorio de estos dos compuestos y eso lo utilicen para más adelante en su informe de resultados comentar acerca de por qué la acetona tuvo menor punto de ebullición, por qué el etanol tuvo mayor punto de ebullición, y pueden hacer su análisis de resultados basándonos en el principio físico-químico, que en este caso vendrían a ser las fuerzas intermoleculares. Bien, chicos, entonces los voy a dividir en grupos. Antes de irnos, ¿hay alguna pregunta? Sí, ¿hay alguna pregunta? Ya, chévere, entonces ya están las diapositivas subidas. Bien, chicos, entonces acabo ahorita de crear los grupos. Ya, acabo ahorita de crear los grupos. Sí, ¿alguien levantó la mano? Arlet, me parece. Sí, tengo una duda. Ujú. Respecto a la actividad que está en la pantalla ahorita, ¿es la que tenemos que realizar o es la otra? Ya, la que quiero que realicen ahorita es la que están en las diapositivas de número 2, que vendría a ser la de punto de fusión y la del video. Les voy a dar unos 20 minutos aproximadamente y regresamos a la sala principal 2:15, 2:45 para poder cerrar la sesión. Lo que quiero es que trabajen y aprovechen el tiempo para que ya anoten sus resultados. Sí, los grupos son acordes a los que están en aula virtual. Se hacen las dos actividades, la parte de fusión y la parte de ebullición viendo el video. ¿Alguna otra pregunta? Ya, en la parte de abajo ya está habilitado los grupos de trabajo para que pongan ahí unirse a la sala privada y ustedes escogen el grupo con el que están trabajando. Listo, chicos, únanse y nos vemos después a las 2:40, 2:45 para ya cerrar sesión. Bien, para cerrar ya la clase, vamos a reportar un solo informe con la actividad que tuvimos la clase pasada, que era densidad. Va a incluir densidad, va a incluir punto de fusión y punto de ebullición. Esas tres actividades que hemos hecho la clase pasada y esta clase las vamos a incluir en mi reporte de laboratorio. Este reporte se entrega el próximo miércoles, entonces vayan trabajando con sus grupos, ya está la rúbrica subida, ya está el formato de informe, entonces vayan trabajando.
No se olviden que tenemos pendiente la entrega del anteproyecto. El anteproyecto se entrega justo la semana del feriado, que vendría a ser miércoles 5, que nos cae justo a nosotros. Entonces, en esa clase vamos a hacer una pequeña exposición de los temas que ustedes han investigado y ver qué podemos mejorar y cuál es el tema que al final vamos a probar. Vamos a decir, con este nos quedamos y con este vamos a trabajar el segundo parcial. Bien, y lo otro referente al video es que todavía no se entrega el video, yo veré si los pongo a finales del segundo parcial, sería lo ideal para que no se les junte con el anteproyecto. Y como ya vimos lo que es todas las propiedades físicas, la idea es que en casa ustedes puedan hacer una experimentación súper sencilla, donde puedan determinar ya sea punto de fusión, punto de ebullición, densidad, dependiendo de los materiales que ustedes tengan a disposición, ustedes escogen una propiedad física y hacen un video corto de 3 minutos donde interpreten lo que hicieron en casa. Las imágenes pueden hacer diapositivas, pueden grabarse haciendo la práctica, pero es un video corto de 3 minutos donde ustedes expliquen qué fue lo que pasó. Bien, tengo preguntas en el chat. Lo del proyecto de investigación se le escribe como un reporte o como un ensayo. Es un reporte, es algo sencillo. Yo mismo les pondré la actividad, ya se los voy a habilitar en estos días para que ya tengan una idea. Básicamente es objetivo general, objetivos específicos. Voy a poner una parte de metodología para que cuando lo hagan en casa ustedes ya tengan claro qué es lo que van a hacer. Como son 2 temas, tendrían que hacerlo para los 2 temas. Y lo otro que pondría es la aplicación, el impacto económico, social y ambiental que tendría esa actividad, porque es importante que ustedes la realicen o qué reemplazaría si hacen esa actividad o qué tan diferente es de un laboratorio común o tradicional. Entonces, básicamente vendría a tener esa estructura. Sí, Arlet, tienes la mano levantada. Sí, Miss, tengo una duda. Es respecto a lo del proyecto. ¿Nos podría volver a indicar en un mensaje, un anuncio, Ah, ya, ok. sobre lo que Sobre de qué va a tratar el anteproyecto, ¿verdad? Eh, Eso es, ¿verdad? Ya, en la primera clase yo les había dicho que vamos a trabajar con la extracción de compuestos activos. Entonces, la idea es que ustedes busquen un compuesto activo de su interés, ya puede ser de una planta, eh, de un vegetal, de una fuente natural y busquen métodos de extracción. Puede ser por un solvente orgánico que sea fácil de conseguir. Tampoco es que van a comprar hexano a la vuelta de la esquina porque no les van a vender hexano. Hexano es un compuesto controlado, entonces no les van a vender hexano. Entonces, la idea es que consigan cosas sencillas en casa y puedan hacer el proyecto. Pero en este momento, para el anteproyecto, solamente quiero que investiguen, que busquen temas que más les interese, que puedan hacer en casa, que busquen una metodología que relacionen lo que han investigado con artículos científicos que han hecho. Y luego cuando hagamos la presentación del anteproyecto, que vendría a ser el miércoles 5 de noviembre, ahí vamos a hacer una pequeña exposición donde ustedes van a decir cuál es el tema que más les interesó, cuál es el que es más sencillo de aplicar y me van a exponer ambos temas para ver en qué quedamos, si se lo puede hacer, no se lo puede hacer. Ya, bien, Paula, estaba explicándole a los chicos sobre el tema del anteproyecto, que no se olviden que ya tienen que ir escogiendo los temas, ya tienen que ir haciendo su anteproyecto. El anteproyecto no es un informe de laboratorio porque recuerden que van a hacer un anteproyecto para los 2 temas que escogieron. Entonces va a ser estructurado con objetivo general, objetivos específicos, metodología y una sección que diga aplicación o impacto económico, social y ambiental. Ya se los iré explicando poco a poco en anuncios. En esta semana se los voy a poner para que ya tengan idea de lo que se viene en las próximas semanas. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna duda que tengan? ¿Algo más? ¿Algo adicional? Ya tomé lista. Creo que la única persona que no estaba era Brian Yagual. El resto sí me salió con lista. Si está Brian Yagual aquí me avisa, porque el resto sí estaba. Sí, Brian Yagual es el único que no estaba en la clase. Sí, preguntas. Natalie, ¿tienes una pregunta? Sí, todos están, Natalie sí está en la lista, Renato también, todos están. El único que no me sale ahorita es Brian Yagual. Ah, sí, les voy a subir el video. Los que no puedan ver el video en las diapositivas se los voy a subir ya en la noche o más tardecita que me desocupe, que voy a almorzar. Ya chicos, entonces
Nos podemos retirar, los que tienen clases ya pueden irse, no se preocupen, vayan a almorzar. Hemos terminado el día de hoy. Gracias por su atención, chicos. Gracias, amigo. Chicos, cuídense.